Las fobias más comunes. La ablutofobia, así es el miedo a lavarse. La ablutofobia es el miedo a lavarse, ya sea a darse una ducha, un baño o a pequeños gestos como lavarse las manos. Esta fobia puede acabar afectando a la persona que la sufre de manera personal, pero también tendrá un impacto negativo en su forma de relacionarse con la gente a nivel social y laboral. Además, su salud también se puede poner en entredicho, ya que la falta de higiene puede crearle distintos problemas como infecciones. En cuanto a las causas más habituales, la experiencia traumática pasada es la más probable. Acrofobia, el miedo a las alturas. La acrofobia, que no es lo mismo que el vértigo, es el miedo a las alturas. Cuando una persona que lo sufre está en una azotea, montaña o demás espacios altos, puede llegar a ser víctima de ataques de pánico. Esta fobia es un miedo irracional, ya que no corresponde con una amenaza real. Incluso cuando el paciente es consciente de que no tiene ningún motivo para sentir miedo, es incapaz de relajarse y superar el ataque de ansiedad. En este caso, uno de los tratamientos más habituales es la terapia cognitivo-conductual. Acuafobia, la fobia al agua también conocida como hidrofobia. Cuando tienes acuafobia, la visión de grandes extensiones de agua te causa un gran temor. Nos referimos, por ejemplo, a un lago, el mar o una cascada. Ante el riesgo de sufrir un ataque de pánico, nunca se sumergirían en ninguno de estos espacios. El problema es que en los casos más graves el pánico viene asociado a la mera exposición a mucha agua, por miedo a ahogarse o no poder controlar una masa de tamaño tan grande. Aerofobia, miedo a volar. El miedo a volar o a montarse en un avión se conoce como aerofobia. Se trata de un miedo habitual, pero no en todos los casos se puede hablar de fobia, ya que depende de la intensidad del terror. Aquellos que la sufren padecen niveles de estrés muy elevados cuando tienen que coger un vuelo, lo que limita su vida en gran medida. No pueden visitar a familiares lejanos, se pierden viajes laborales, no pueden visitar países lejanos. Pero, como todas las fobias, se trata de un miedo irracional que tiene solución. En este caso, se trata de una fobia que puede verse intensificada si, además, se tiene miedo a los espacios cerrados, claustrofobia o alturas, acrofobia. Agorafobia, algo más que el miedo a salir a la calle. La agorafobia es algo más que el temor a salir a la calle. Se tiene miedo a los espacios abiertos, pero también a los cerrados porque lo que verdaderamente provoca ansiedad es estar en lugar en el que no se puede pedir auxilio en caso de que sucediera algo. Este tipo de fobia puede llegar a causar el aislamiento de la persona que lo sufre que, para no tener que enfrentarse a ello, prefiere quedarse en casa, el lugar que le parece más seguro. En los casos en los que la agorafobia se manifiesta en su máxima expresión, es habitual que cause ataques de pánico. Ailurofobia, el miedo a los gatos. ¿Te dan miedo a los gatos? Si te pones muy nervioso ante la presencia de cualquier tipo de gato, incluso al imaginarte a un menino, es posible que sufras ailurofobia. Aunque haya quien los considere los animales más adorables, hay otros que los consideran un motivo de pánico. Por lo tanto, se trata de una de las fobias más incomprendidas. Este tipo de miedo fóbico distorsiona el pensamiento y la manera de comprender que puede ser una amenaza. Alectrofobia, el miedo a los pollos existe. El miedo a los pollos y a las gallinas no es ninguna broma, ya que hace que mucha gente sufra ansiedad. Entre sus causas más comunes de la alectorofobia están las experiencias pasadas negativas, pero esta fobia también podría tener una implicación genética. Aunque en un primer momento este tipo de fobia puede resultar increíble, incluso dando lugar a bromas o humillaciones, el miedo extremo a los animales de las distintas especies es bastante habitual. Amatofobia, cuando el polvo da miedo. No, la amatofobia no tiene nada que ver con el amor. De hecho, como el resto de los trastornos de esta tipología no resultan nada agradable. Se corresponde con el miedo irracional al polvo.
La vida de aquellos que la sufren está muy limitada y es que no somos conscientes de la gran cantidad de polvo a la que estamos expuestos día a día hasta que tenemos esta fobia o algún tipo de alergia. A menudo, es la obsesión por tener todo muy limpio la primera señal que apunta a la existencia de esta fobia. Amaxofobia, miedo irracional a conducir. Cuando el miedo a conducir llega a condicionar la vida de una persona, se puede hablar de amaxofobia. Este trastorno hace que la persona que lo sufre sienta una gran ansiedad cuando tiene que ponerse frente al volante. Pero este tipo de miedo irracional tiene solución, para lo cual hay que acudir al psicólogo. Este tratará de buscar las causas por las que esta fobia se ha llegado a desarrollar y propondrá un tratamiento basado en las necesidades del paciente. Es muy habitual que se sugiera una terapia cognitivo-conductual. Androfobia. Existe el miedo a los hombres. Más allá de las chanzas que pueda ocasionar, la androfobia es el miedo ilógico a los hombres. Este tipo de trastorno de ansiedad afecta, en gran medida, a las mujeres. Ante la imaginación o la presencia de un hombre, se desarrollan síntomas de ansiedad como sudoración excesiva, dificultad para respirar o taquicardias. En muchas ocasiones, es necesario someterse a una terapia de choque para superar este miedo. En cualquier caso, es conveniente contar con el respaldo de un especialista. Anuptafobia. ¿Temes quedarte soltero? Las personas que sufren una gran ansiedad ante la soltería pueden padecer anuptafobia. Les da terror pasar mucho tiempo solteros, ante la posibilidad de que su relación acabe o al imaginarse a ellos mismos sin pareja en un futuro. Sin embargo, superar este tipo de miedo ilógico no es imposible. Llegados a este punto es necesario diferenciar entre el deseo de encontrar pareja y la obsesión enfermiza por encontrarla, como es el caso de esta fobia. Para su completa superación, es necesario realizar un trabajo psicológico duro pero asequible. Apeirofobia, miedo al infinito. Sentirse alguna vez abrumado por la inmensidad del infinito es normal, ya que es un concepto que se escapa de nuestras posibilidades. Sin embargo, hay gente a la que la idea del infinito le provoca verdadero terror. Es en estas circunstancias en las que hablamos de apeirofobia. En este caso, no tiene sentido un tratamiento de exposición gradual al estímulo, al tratarse de un concepto abstracto. Por este motivo, es aún más necesario contar con la ayuda de un psicólogo especialista que te ayude a superar el trastorno fóbico. Aracnofobia, cuando huyes de las arañas. Si sientes un miedo incontrolable a las arañas, ya sea al estar a su lado o al imaginárteles, es posible que sufras de aracnofobia. En este caso, hay expertos que aseguran que hay cierta predisposición genética a tener miedo a los arácnidos. Y es que el ser humano siempre las ha visto como criaturas peligrosas. En nuestro diccionario de las fobias te contamos cuáles son los síntomas más habituales de esta fobia, que permiten diferenciarla del miedo común a los arácnidos. Suelen causar repulsión en un gran número de gente pero eso no significa que toda ella tenga aracnofobia. Aritmofobia, ¿en qué consiste el miedo a los números? Hay quien no puede comprenderlo, pero existe un tipo de fobia que causa un miedo irracional hacia los números y las operaciones aritméticas. El cálculo matemático provoca a los que sufren este terror unos niveles de ansiedad muy altos que son incapaces de controlar. Lo pasan realmente mal cuando tienen que exponerse a los distintos cálculos cotidianos, por muy sencillos que estos sean. Se trata de una fobia rara que necesita un tratamiento rápido para evitar que la persona que lo sufre llegue a sufrir sus consecuencias.